¿Alguna vez te has preguntado cuándo un niño empieza a diferenciar realmente lo que está bien o de lo que está mal? A menudo lo vemos compartir un juguete o, por el contrario, tener una rabieta por algo que considera injusto. Pero, ¿esto es un razonamiento moral real o simplemente una reacción a las reglas de los adultos? Aquí veremos cómo los niños pasan de obedecer simplemente para evitar un castigo a comprender los principios profundos de la justicia y la empatía. No es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, es una compleja evolución cognitiva y emocional. Obviamente, en este proceso intervienen ciertos códigos de ADN que ya hacemos por instinto, como resultado de un proceso evolutivo. Estos códigos de ADN, o si podemos decirlo, comportamientos aprendidos, Carl Sagan, en Los Dragones del Edén, los conoce como mapas cognitivos, es decir, comportamientos que ya tenemos aprendidos desde que nacemos, y simplemente los hacemos por instinto. Por ejemplo, cuando una tortuga nace, por instinto sabe que debe llegar a la playa, cuanto antes. No hay nadie que les enseñe que eso se debe de hacer, simplemente es un comportamiento grabado en su compleja genética cerebral para sobrevivir. En los niños ocurren fenómenos similares, pero con sus muy importantes diferencias. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que el entorno influye, e influye mucho. Uri Bronfen, en La ecología del desarrollo humano, postula que el entorno y la familia de un niño a tempranas edades influye mucho en su mundo interno. Esto puede ser muy evidente en el comportamiento. Veamos por ejemplo el siguiente video. Aquí vemos las diferencias de los bebés que crecen en un entorno familiar normal. Emmanuel, élevé dans sa famille, est avide de saisir tout objet nouveau en vue d'une exploration active, le passer d'une main à l'autre, le porter à la bouche, par exemple. Christine, régulièrement confiée à une crèche de jour, ne semble pas présenter un comportement différent. Essaie de les superposer. Familiale offre toute sécurité. Par contre, lorsque ces conditions sont défavorables, au point de nécessiter un retrait et une hospitalisation, Mientras que los demás bebés que vemos, fácilmente se notan las diferencias en su comportamiento. Caroline, dont la mère s'est médiocrement souciée, est anorexique. Un cube, mais en fait elle s'y intéresse faiblement. Son exploration reste active, mais elle semble surtout préoccupée. Par exemple, Véronique, également anorexique, manifeste son refus en écartant ses mains d'un geste d'évitement. Hésite un cube, les regards inquiets qu'elle jette autour d'elle témoignent de son anxiété. Lo que acabamos de ver es simplemente cómo influye el entorno en los niños. Pero una vez que crecen, hay dos factores muy fuertes que les ayudan a formar sus conceptos del bien y el mal: la imitación y el aprendizaje. Los niños por naturaleza van a imitar todo aquello que vean y escuchen con frecuencia, sobre todo si el entorno en el que viven los comportamientos se perciben como normales. En el siguiente experimento, los niños fueron expuestos a imágenes de un hombre golpeando un juguete. En un primer momento, los niños simplemente observaban, pero en un segundo momento, se dejó a estos niños en un cuarto lleno de juguetes. El comportamiento común fue golpear el mismo juguete imitando los movimientos que veían en el video. Aquí podemos comprobar la facilidad con la que los niños pueden imitar conductas. Pero en cuanto al elemento del aprendizaje, nos encontramos con algo más complejo e interesante. Los niños y los bebés aprenden en todo momento. Todo es nuevo para ellos. Y un factor muy importante a tempranas edades que les ayuda a comprender el mundo es el lenguaje no verbal, también conocido como lenguaje corporal. Dado que los bebés o niños muy pequeños no saben hablar aún, la forma de entender el mundo y de saber si algo está bien o mal es a través de la comprensión del lenguaje no verbal de las personas que los rodean, y muy específicamente de sus padres. De hecho, este factor es tan fuerte que los niños son mejores leyendo emociones que las personas adultas. Veámoslo con un ejemplo. En este experimento se le pidió a la madre del bebé que hiciera una serie de gestos a su hijo y que respondiera a los que él hace. Girl. Oh.
and she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate. Y en el momento que le dan la indicación, la madre cambia su actitud. Y la reacción del bebé es la siguiente. Picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Tal y como vimos, no hubo gritos ni regaños. Simplemente la madre congeló su expresión y con eso fue suficiente para que el bebé entendiera que algo estaba mal. Esto ocurre todos los días en la vida cotidiana de los niños pequeños y bebés. A diario entienden las expresiones de sus familiares, sus tonos de voz, incluso la forma en cómo los cargan o juegan con ellos. Ahora bien, estos elementos ayudan a los niños a pasar por un proceso en el que van formando su concepto del bien y el mal. El psicólogo Lawrence Kohlberg desarrolló toda una teoría donde establece las etapas de este proceso. En un primer momento, comprendido entre los 0 y 7 años de edad, normalmente se pasa por la etapa preconvencional. Aquí los niños no distinguen qué es el bien y el mal como concepto, pero lo saben diferenciar en términos de premio o castigo. Si hago esto, me gritan, por lo tanto, esto es malo. Si hago esto otro, me abrazan, por lo tanto, esto es bueno. Otro elemento de esta etapa es la comprensión del intercambio, es decir, si yo hago esto, me dan una galleta. Si tú haces esto, yo me porto bien. Llegados entre los 8 y 9 años hasta los 13 años de edad, tenemos la etapa convencional. Aquí el niño empieza a adoptar el concepto de moralidad según lo aprobado socialmente. Lo bueno es lo que agrada y está aprobado por otros. Por ejemplo, no es bueno hablar con la boca llena, porque mis padres y mi familia me han dicho que eso es de mala educación. Al final de esta etapa, suele haber un conflicto en lo que se percibe como malo o bueno entre el niño y los padres, ya que llegando a la adolescencia, la personalidad de los adolescentes se empieza a formar tomando como referencia a los amigos cercanos, y no los padres. Por ejemplo, fumar regularmente está mal visto por mis padres, pero todos mis amigos fuman, y ellos lo ven bien. Vamos a probarlo entonces. Finalmente, de los 14 años en adelante, inicia la etapa post-convencional. Aquí es donde se forjan los principios morales más complejos. Empieza un entendimiento claro de los derechos individuales, las leyes, se desarrolla el sentido de justicia y la conciencia interna. Todo esto se va combinando con las experiencias personales, círculo social, familia y todas aquellas aficiones que se hayan desarrollado hasta el momento, como el gusto por ver series, películas o hacer ejercicio. Obviamente, en esta teoría, cuando termina una etapa del desarrollo moral, los conocimientos que se obtienen se usan para pasar y recorrer por todas las etapas siguientes, hasta formar los principios de moral y ética en cada persona. Un hecho curioso que nos separa de los animales, y que por lo tanto esto nos hace la única especie con la capacidad de entender todo esto, es nuestra instintiva inclinación por resolver problemas. Pero esto es mejor verlo con un ejemplo. En este video, ponen a algunos niños en diversas situaciones donde ellos deben proporcionar ayuda a otras personas. Tenemos a la madre del niño, al niño en cuestión y a la persona a cargo del estudio. Este es un ejemplo similar.
¿Qué es lo que pasa aquí? A esta edad, los niños aún no entienden el concepto de voy a ayudar para hacer el bien, pero sí tienen ese impulso genético de resolver problemas usando lo que ya saben hasta ese momento. Por lo tanto, el razonamiento del niño es, hay algo parecido a eso en casa, y guardan cosas adentro, pero parece que él no puede, y yo sí sé cómo. Desde luego, que al crecer, esta forma de razonamiento va cambiando, y el ayudar para resolver algo se convierte en el ayudar para hacer el bien, para beneficiar a otros. Durante siglos, los filósofos han debatido sobre si la naturaleza del hombre es buena o mala. Friedrich Nietzsche creía que el hombre nace malo y es su misión volverse bueno a lo largo de su vida. Por otra parte, Jacques Rousseau pensaba que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Sin embargo, con lo que hemos visto aquí, podemos decir que todos nosotros nacemos como un lienzo en blanco, y depende de cada uno, junto con todas las experiencias y elementos de su entorno, elegir el camino que mejor le parezca a nuestra conciencia.